Bueno, queda claro, ¿no? Massa se vacunó. Como para terminar con esto, porque parecía también una cuestión de algún criterio de, bueno, debe ser, no debe ser. Massa se vacunó él, se vacunó su esposa Malena, se vacunó todo el resto de la familia de política y todos. Se eligieron ellos mismos. Esto es un tema clave. Este es un tema clave para comprender el modo de pensar, de analizar, de ver la sociedad. Por supuesto que pasan otras cosas, también por Massa. Massa y Cristina llegaron a un acuerdo. Ese acuerdo implica que habrá un aumento del 40% de los salarios para todo el personal del Congreso de la Nación. El título de muchos era ayer: rompieron el techo salarial. Recuerden que el gobierno había establecido una pauta del 29%. Bueno, esto ahora, obviamente, todos van a ir a sentarse a la mesa, van a decir, bueno, mira, está el tema, está la inflación, está lo que ocurrió, están los precios, la gente está perdiendo, pero, atención, con el presupuesto público más importante de la Argentina, se ha hecho un acuerdo para aumentar 40%. Es otra señal muy fuerte también de Cristina, en el sentido de decir, bueno, este es nuestro objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Miren, esto me lo contó un empresario muy grosso de esta ciudad, que estuvo en una reunión por intereses del sector en la Casa Rosada. La visión es, vamos a meter un shock de vacunación, vamos a distribuir muchísimo billete y con eso vamos a ganar las elecciones. En el día de hoy, tipo 11 de la mañana, se está diciendo que va a haber anuncios del gobernador Kicillof. Hay mucho hermetismo al respecto de esto, no se sabe exactamente de qué anuncios se tratan o respecto de qué se trata. Es raro. Kicillof está en las conferencias de prensa muy pocas veces y además ya se avisó que el gobernador contestará preguntas de los medios presentes, esos mismos medios que ayer denostó y descalificó Santiago Cafiero. En referencia a este tema, ya está todo en movimiento, por supuesto, porque está ya establecida la ley que prorroga las PASO y la fecha de elecciones. Ayer hubo una reunión en donde estuvieron Horacio Rodríguez Larrenta y María Eugenia Vidal. Dijeron, no tenemos miedo, es decir, están dispuestos a ir a una interna dentro de la PASO en Juntos por el Cambio. Me parece genial, lo mejor que le puede pasar a la sociedad argentina es que haya una interna en donde se vaya a votar y se cuenten los porotos, claramente. Se cuenten los porotos claramente. Para terminar con este escenario de ficciones, de encuestas, de opinólogos, y por supuesto, claramente hay un montón de terceros que ya están afuera. ¿Qué sé yo? Es difícil saber cuándo se van a notificar, o también es muy difícil establecer por qué esos terceros que están afuera siguen teniendo tanta participación mediática, si tiene que ver con los grupos de interés que los han acompañado y los han aupado durante todo este tiempo. Es raro, ¿no? Pero, bueno, en una interna se va a definir todo, claramente. Gran pregunta, gran interrogante, ¿dónde va a estar parado el intendente Montenegro, que ayer estuvo en una reunión del PRO en Necochea, con respecto de este tema? Si se va a alinear y encaminar en la lista que liderarán seguramente Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal en el armado, o en la lista que estará del otro lado, donde está seguramente Jorge Macri que ayer mantuvo una reunión con el diputado Waldo Wolf. Digamos, el PRO sobre todo está por primera vez definiendo claramente, no ya ante el cenáculo de los interesados en la política, sino ante la sociedad en general, por dónde pasan las líneas, por dónde están establecidas las cuestiones. El diputado Fernando Iglesias fue claro, dijo: mi candidato es Macri, si no es Macri es Bullrich, pero si tuviera que ser Rodríguez Larreta, porque legítimamente gana en la disputa interna, será y estaremos con él, porque obviamente es una mejor opción que cualquier otra opción de lo que está enfrente. Y acá viene un gran interrogante. Por ejemplo, reitero esto, el gobierno está convencido que va a repartir mucho billete. Ahora va a tener que tener cuidado cómo reparte los billetes, porque si le aumentan el 40% al personal del Congreso y a los monotributistas le aumentan el monotributo, pero es retroactivo a enero, la pregunta es, ¿en qué universo están pensando? Cuando de hecho yo no voy a entrar en números, porque creo que todo es un escenario muy volátil,
Pero hay operadores políticos que sostienen que en los grandes distritos, como es el caso de Capital Federal, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Córdoba, los oficialismos no estarían superando el 22% de intención de voto, con una enorme fractura en todo un sector que ha acompañado al kirchnerismo, pero que no es estrictamente el núcleo duro, sino que se ha parado en ese lugar porque encontró ventajas, porque se sintió más cómodo, porque le gusta más el discurso, porque cuando va Viciotti a La Habana, no se sabe muy bien a qué, le encanta porque siente que eso es enfrentar al imperio, etcétera, etcétera. Dicho sea de paso, Argentina ha enviado un cargamento muy importante de jeringas y otros elementos a Cuba para que en Cuba puedan inocular, porque no tienen jeringas. Que también es una gran pregunta, porque todo se reduce a decir que esto es consecuencia del embargo norteamericano. La pregunta es, ¿dónde están los compañeros chinos? ¿Dónde están los compañeros rusos? ¿No? Digo, porque parece extraño que no tengan para jeringas. Sin embargo, bueno, ahí Argentina ha hecho un gran envío, etcétera, etcétera. Obviamente en nombre de la hermandad de los pueblos y en nombre de la América integrada y todo lo demás. En este punto, y ahora vengo a un tema concreto de Mar del Plata ha venido transcurriendo estos días, estamos en esa etapa del año donde los marplatenses nos retraemos, donde el día empieza muy tarde y se hace de noche muy temprano, donde este frío ya nos incomoda, no nos gusta tanto estar en la calle, ¿no? Bueno, en esa Mar del Plata, donde todo está muy resentido, estamos ante lo que a mi criterio es un primer gesto muy importante de civismo, como es la convocatoria para la tarde de hoy, que ya ha sumado, creo que más de 40 escuelas en la ciudad, donde padres, docentes también, y alumnos van a ir a hacer un acto presencial, encenderán velas, pondrán carteles frente a las escuelas, no va a haber concentraciones en el sentido de decir, bueno, no nos vamos a estar amuchando, pero donde se están esperando, porque hay otro colegio, que es si no me equivoco, es el Northern Hill, que también presentó un amparo, esperando estas resoluciones. Por lo menos en el caso del que presentó Einstein, el juez le ha dado un tiempo corto, breve y expedito a la provincia para que se presente y justifique el impedimento de las clases presenciales. Me parece que Mar del Plata está dando una señal interesantísima hacia el resto de la provincia y también hacia el resto del país. En paralelo a esto, donde todo parece indicar que la cosa está muy desbordada, es en Córdoba. Se está hablando de que la gobernación de Schiaretti estaría planteando un cierre total y absoluto. Habrá que ver si efectivamente eso es así. No existen demasiadas explicaciones por qué en un territorio las cosas van de una manera y en otro territorio van de otra. Y por supuesto estamos con esta llaga enorme, infinita, que es el tema de estar en la cifra de 80.000 fallecidos a consecuencia del COVID y estar en el tercer lugar en cantidad de población infectada en el mundo, detrás de la India y detrás de Brasil. Esto revela la naturaleza profunda del fracaso. Esto revela que en el primer momento, cuando se debió haber puesto un fuerte control y una fuerte restricción en Ezeiza, que no implicaba cerrar el tráfico aéreo, sino ordenar y controlar, independientemente de la cuestión a investigar, y espero que se investigue y que no quede perdida en la noche de los tiempos, de cómo fue el negocio curro de los PCR, hasta que ahora por lo menos está la gente de Estambuleán que te da un bill de decir, bueno, estos tipos entienden de lo que hacen. Esos controles se debieron haber puesto en la primera hora, cuando todavía el mundo miraba con asombro lo que ocurría en Wuhan, con una trazabilidad al respecto de dónde venían las personas. El otro día me explicaron, sostienen, que los contagiados de Argentina vinieron de Europa, que nunca estuvieron en China. Pero evidentemente un punto de contacto entre el flujo entre China y Europa y Argentina hay, en algún lugar hay un punto de contacto. Eso no se trabajó. Era el momento en que todavía Ginés decía que el bicho no iba a llegar y el presidente afirmaba que con una infusión caliente a 90 grados esto se podía resolver. Evidentemente marraron feo. Ayer el limitado Santiago Cafiero dijo, bueno, mientras el presidente se juega la vida por la salud de los argentinos, ¿qué se juega la vida? ¿Alguien lo ve expresivamente a Fernández?
No en esas que usan mucho en las redes donde se lo ve, no, en las que se lo ve riendo todo el tiempo. En las entrevistas con los youtubers, jugando como si fuera un pibe. Qué bueno, qué sé yo, es una estrategia comunicacional, no es el punto. ¿Dónde se jugó la vida, Fernández? ¿En qué lugar se jugó la vida, Fernández? ¿Encerrar un acuerdo ideológico con Rusia para alinearse estrictamente con Cristina y negarse por una cuestión ideológica a que la vacuna que ha demostrado, las dos vacunas que han demostrado la más alta eficacia son la de Pfizer y Moderna, que son las que cortan estrictamente la circulación del virus? Cuando además hay una ignorancia supina, porque en verdad el laboratorio madre de esa vacuna es BioNTech, que es alemán. Es curiosísimo, ¿no? O estúpido, o interesado, o estúpido interesado. Escuchando, ¿cuánto dura lo de la senadora? Lo de la senadora Machado, senadora mendocina, contestándole a Santiago Cafiero, nos vamos para el corte. Muchas gracias, presidente, bienvenido, jefe de gabinete. Se tomó su tiempito para venir a cumplir con su obligación constitucional. La verdad es que escuché atentamente su discurso y apenas 50 minutos para justificar 2 olas COVID. Mire si no hay contradicciones en el discurso del gobierno, que usted en unos minutos me convocó al diálogo para diagramar las mejores políticas públicas y párrafo siguiente con su dedo acusador me trató de irresponsable, de deshonesta. Yo los invito a que cuenten su discurso cuántas veces habló de nosotros y de ustedes y cuántas veces se olvidó de una palabra: argentinos. Ese es el discurso que plantean ustedes. 50 minutos para explicar 2 olas. Dicho esto, y pasado más de un año, ¿no?, de aquel día en donde ingresó la pandemia a la Argentina, y dado la forma en la que se ha venido manejando el gobierno administrando la cuarentena, a mí me gustaría saber si van a seguir encerrando a las provincias mirando desde Buenos Aires. A mí me gustaría saber por qué me trató recién de ser irresponsable por desinformar. La verdad es que todavía me pregunto cuáles son los efectos de la vacuna y cuántas dosis son necesarias para generar anticuerpos, porque el Ministerio de Salud ha tenido contradicciones en esto. Me gustaría que hubiera, aunque sea un spot, que hable de vacunas y efectos, y no tantos rimbombantes con avioncitos que llegan con apenas un puñado de vacunas. Mire, también lo escuché y me puse a contar cuántas dosis están negociando. No logro encontrar, si sumo inclusive las que se robaron los privilegiados, no llego a las 60 millones de dosis que prometió el presidente para esta fecha. Yo me pregunto, ¿a dónde están esas dosis? ¿Qué puedo decir de los contratos? La verdad es que Pfizer lo único que ha hecho es evidenciar la oscuridad y la falta de previsión para manejar esta pandemia. No alcanzó con que la justicia les dijera que la pandemia no era un cheque en blanco. No entendieron que hay que fortalecer instituciones, que hay que ser transparentes. Bueno, me parece que la confidencialidad que están usando como argumento no puede ser una herramienta de ninguna manera para encubrir la torpeza del gobierno, porque estamos hablando de responsabilidades en un momento tan delicado para la Argentina.